versículo 13 al 18, pero solo leeré el versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ocupen sus asientos. Este tema se llama la diferencia entre el justo y el malo. ¿Qué diferencia hay entre el justo y el malo? Amén. Muchos cristianos se han hecho esta pregunta, como el pueblo de Israel también se lo hacía, porque han llegado en un punto de su caminar en donde creen que no tiene caso servir a Dios. Ir a la iglesia, guardarse del mal. Y llegan al punto de decir si realmente vale la pena buscar a Dios y hacer su voluntad. Apartarse del mundo. Llevar toda una vida de piedad, de abstinencias, de sacrificios. Y si es que son considerados por Dios en algún momento. Malaquías, el joven profeta que selló el Antiguo Testamento, fue testigo de una generación apática y falta de pasión por Dios, con un pueblo infiel, de sacerdotes, infieles y olvidadizos, o mejor dicho, absolutamente indiferentes a la ley de Dios. Inconsecuentes, inmorales, una generación de gente que conocía la religión técnicamente y que tanto de ejercerla y que de tanto ejercer esta religión habían perdido la visión y la pasión al respecto del servir a Dios. ¡Wow! Una generación que hacía mal, que estaba inmersa en la maldad, que no distinguía entre el bien y el mal, entre el justo y el injusto. La pregunta es, ¿vale la pena mantener nuestra relación con Dios? ¿Vale la pena adorar a Dios? ¿Vale la pena temerle? ¿Vale la pena obedecerle? Pero si en este mundo es más fácil que el malo prospere, ¿de qué sirve ser fiel? Porque sabemos que si bien es cierto que todo aquello no nos permitiría o no nos permitirá alcanzar salvación, porque esto es por la voluntad o por gracia de Dios. Pero la vida que procuramos vivir para Dios haciendo su voluntad, dice la palabra de Dios, que nos permite una grande bendición. Que en el momento oportuno la vamos a comprobar, y es que Dios tiene memoria de nosotros. Él jamás se olvida del servicio que le demos. Amén. Jamás se va a olvidar de lo que tú hagas por Él y para Él. Amén. Él no se va a olvidar de tu servicio que le des. Él sabe distinguir entre el justo y sabe pagar muy bien. El pueblo de Israel había perdido su visión hacia Dios. Y en el versículo 13 de Malaquías capítulo 3, versículo 13, donde les dije que hoy en esta tarde vamos a estudiar 7 versículos hasta llegar al versículo 18, donde dimos nuestro texto inicial de esta enseñanza. El pueblo de Israel había perdido su visión hacia Dios, el propósito por el cual Dios los había llamado, porque a ellos les fue dado el culto, a ellos se les dio el culto y todas aquellas cosas para el servicio de Dios. Amén.
por cuanto él era el pueblo escogido de Dios. Pero esa falta ya de pasión hizo que ellos hablaran en contra de él. ¿Van a creer ustedes que el mismo pueblo de Dios habló en contra de Dios? Claro que sí. Y todavía decían, ¿en qué hemos hablado de ti o en contra de ti? Y Dios, ¿qué les contesta, hermanos? Versículo 13 de Malaquías, capítulo 3, versículo 13. ¿Qué le contesta Dios al pueblo de Israel? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Vean, no reconocían que habían hablado mal contra Dios. Versículo 14. Habéis dicho, por demás, oh Dios. A veces he escuchado hermanos decir esto. ¿De qué me sirve a mí servir a Dios? ¿De qué me sirve guardarme tanto? ¿De qué me sirve santificarme? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve predicar? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve apartarme de tanta maldad? ¿De qué me sirve? ¿Cuántas veces usted lo ha dicho? Así decía el pueblo de Dios. Versículo 14. Habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué me aprovecha guardar su ley? Y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos. Porque andaban así, yo me imagino, agachaditos, así como que, ay, pobre de mí, voy a ir al culto, voy a tener que santificarme, voy a tener que, ahora que voy a ir al culto no voy a ver el partido de fútbol, no voy a ir a visitar a mi prima, mi familia, no voy a vender, no voy a abrir mi negocio, no voy a hacer esto, ay, servirá tanto ir a la iglesia. ¿Cuántos han pensado en eso? Es lo mismo que pensaba el profeta, más bien el pueblo de Israel, a Dios. Es lo mismo que le decía, escribiendo esto el profeta Malaquías. ¿De qué me sirve? Que está por demás en servir a Dios, es lo que ustedes han dicho. ¿Y de qué aprovecha guardar? ¿De qué me sirve andar todo triste delante de mí, dice el Señor? Es lo que le decía el pueblo de Israel a Dios. Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. ¿Se vieron? Véanlos, los que están allá afuera. No tienen nada, no sufren, no lloran. Acaban de asaltar, acaban de robar, acaban de hacer esto. Están mejor que yo, y eso que yo voy a la iglesia. Así decía el pueblo de Israel. Versículo 15 lo dice. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. ¿Cómo crees? ¿Que van a ser bienaventurados los soberbios? Pero eso es lo que piensa o pensaba el pueblo de Israel, un pueblo apático porque había perdido la visión de Dios. Tenían el culto, se les fue dado el culto y ellos se olvidaron de lo que tenían que hacer. Y luego dice, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjense muy bien. Mucha gente dice, ven cómo los malos prosperan, tienen coches, ¿sí o no? Tienen carro, tienen negocios, y yo, que soy cristiano, no tengo ni dónde dormir. ¿Cuántas veces has pensado eso? ¿Cuántas veces los cristianos de hoy en día han pensado que no vale la pena servir a Dios? Muchos lo hemos pensado. Y ellos dicen, son prosperados, y además tentaron a Dios y no les pasó nada. Hablan de Dios, blasfeman en contra de Dios y siguen vivitos y coleando. ¿Amén? ¿Qué pasa entonces? El pueblo de Israel estaba como desesperado. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué pasó? Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, o los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. ¿Qué van a hacer? Los que temen a Dios. Los que no pensaron como el pueblo de Israel. Los que no pensaron
o perdieron su visión hacia Dios. ¿Saben? Ahí está la promesa, versículo 17. Versículo 18. Ahí están las promesas de Malaquías 3, 17 al 18. Ahí está tu recompensa, hermana, hermano del Señor. Si tú crees que no vale la pena guardarte en santidad, de abstenerte de tantas cosas, apartarte del mundo, llevar una vida de piedad, hacer su voluntad. Si tú crees que no vale la pena servir a Dios, la Biblia te responde, Malaquías 3, 17 y 18. ¿Qué dice? Y serán para mí, ¿qué cosa? Los que temen a Jehová, los que se han guardado, los que han sido leales, fieles a mí y han hecho diferencia entre el justo y el malo. ¿Cuál va a ser su recompensa? Y serán para mí especial tesoro. A Cristo la gloria. Van a ser para mí especial tesoro, dice el Señor. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, espérense. Todavía no he hecho nada contra los malos. Espérense. Si están siendo prosperados, si les va bien, hacen todas las cosas malas. Espérate. Confía en mí. Espera. Ahorita tú vas a ver lo que les va a suceder a ellos. Y hasta te va a dar hasta pena o lástima al verlos. Hasta vas a querer ayudarles. Espera. Cuando yo actúe, dice el Señor. Porque cuando el Señor actúa, olvídenlo, hermanos. Olvídenlo. Porque Dios, cuando actúa, hace las cosas como tiene que ser. ¿Sí o no? ¿Dios es justo o no es justo? Dios es justo. Por lo tanto, Él hace las cosas cuando Él decide hacerlos. Por eso Él dice, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Amén. Cuando Dios actúa, Dios va a perdonar a toda persona que le teme. Si acaso ha pecado, si ha hecho mal, cuando Dios actúa, perdona como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Su especial tesoro. Cuando Él actúe, Él va a perdonar nuestros pecados, va a perdonarnos. El versículo 18. Entonces este pueblo que piensa que por servirme es muy cansado, es muy difícil, es muy doloroso, entonces van a volver, dice el Señor. Entonces os volveréis y van a empezar a discernir y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Te vas a dar cuenta que es mejor servirme a mí que servir al mundo. ¿Qué dice el Salmo? Donde dice, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellas. Escogería antes estar, aunque sea los atrios a la puerta de la casa de mi Dios, que moradas de maldad. Amén. Entonces, cuando ustedes dicen, cuando ustedes, los que temen en mi nombre, yo voy a actuar, voy a perdonarlos, voy a hacerlos volver y van a empezar a entender y van a empezar a discernir que es mejor estar conmigo que estar con el mal. Que es mejor ser justo que ser malo. Y van a entender entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este pueblo, o el pueblo de Israel, había perdido su visión. Ya no sabía diferenciar entre qué era bueno y qué era malo. Entre si servían a Dios o mejor irse a servir al mundo o a Satanás. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Amén. Porque es que hay una diferencia abismal entre el justo o entre el hijo de Dios y el malo o el hijo de las tinieblas. ¿Sí o no? Quizás muchos creyentes han pasado esta misma situación como le pasó al pueblo de Israel y se han hecho varias preguntas como si hay algo de provecho en servir a Dios. El ser humano, hermanos, siempre tiende a sacarle a todo provecho y si no le saca provecho, entonces dice, ya mejor no lo hago. ¿Sí o no? Somos así. Si no le sacamos provecho a algo, no venimos. No hacemos. Pero, hermano, yo me pregunto algo y le pregunto algo a usted.
Con el hecho de que tengas vida y que Jesucristo te haya salvado, con eso el Señor merece todo. ¿Sí o no? Te dé o no te dé, te bendiga o no te bendiga, te prospere o no te prospere. Creo que con el hecho de que Él te haya salvado y que estés seguro de irte al cielo cuando te mueras, hermano, ¿qué más me queda a mí? Pues ya, ser feliz con lo que tengo o no lo tengo. ¿Sí o no? Dale la gloria a Cristo entonces. No busques sacarle provecho a Dios, ¿amén? Así que hermanos, entonces tenemos que entender que en Cristo hay mucho provecho. ¿Sí o no? Hay mucho provecho. El hecho de que seas llamado hijo de Dios y que tienes asegurada tu salvación es de gran provecho. El servirle, el adorarle, el congregarte y no faltar a ningún servicio, eso indica que es una bendición el que tú estés aquí. A ver, los que no van a congregarse, los que no vienen a la iglesia, los que no se congregan, ¿creen que participan de estos alimentos? Al menos los que nos están viendo por las redes sociales. Pero los que se quedaron en otros lados, los que no vinieron a congregarse, prefirieron su negocio, su trabajo, su familia, sus vecinos, ir a otro lado que congregarse este día que es día del Señor. ¿Qué se perdieron? De lo provechoso, de la bendición de Dios para sus vidas. ¿Sí o no? Amén. Jamás escucharán este tema, excepto si lo ven en otro lado. Así que, como iglesia de Cristo, no perdamos esta visión, hermanos. No perdamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Es triste ver cómo muchos, por dejarse envolver el mundo, la maldad ha hecho que piensen muchos que servir a Dios no tiene provecho. Y que no hay diferencia entre el justo y el malo. Porque finalmente, todos o los dos sufren. El bueno y el malo sufren, ¿cierto? Lloran y gozan. Y aún así a veces el malo es más prosperado que el bueno. Pero esto pasa cuando el cristiano, así como el pueblo de Israel, se ven envueltos en el pecado y creen que todo es igual. Pero Dios nos ha hecho entender que el justo tiene vida eterna. Escúchalo bien. El justo tiene vida eterna. ¿Y el malo? ¿Y el malo? ¿El malo qué tiene, hermano? ¿El malo qué tiene? La Biblia lo dice, condenación eterna. Aunque él se ha prosperado aquí, allá llorará. Y el justo, aunque aquí a veces sufre, llora, se abstiene de muchas cosas por servirle a Dios, dice la Biblia, si aquí sufrimos, allá reinaremos. ¡Aleluya! Si aquí lloras, allá reinarás. Así que, iglesia del Señor, puedes diferenciar entre el justo y el malo. El justo tiene paz, el malo no. El justo está lleno de Dios, el malo está vacío de Dios. El malo está inseguro, ¿sí o no está inseguro el malo? El justo vive seguro. Así que, iglesia del Señor, esforcémonos en darle al Señor un mejor servicio, porque vale la pena. Y recordemos que todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. A Cristo sea